Muchas gracias, Y se ve, ¿no? mis ayudantes, gracias. Ahí se ve perfecto, Ernest, sí. Perfecto. Bueno, para comenzar primero el saludo, un saludo muy especial en esta diplomatura que ya lleva muchas cohortes, muchos años, y que realmente ha ido creciendo en el tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre uno ya a esta altura le gusta agradecer a quienes fueron sus maestros, porque esto de presentarse en realidad, siempre digo que uno ha sido un pollo con algunas plumas y ha tenido la suerte de estar al lado de grandes gallos de los cuales uno ha aprendido. Entonces, cuando uno habla en forma personal, en realidad yo diría que debería hablar en forma general porque uno es parte de muchos de los que ha aprendido y de los que sigue aprendiendo. Y la vida ha tenido conmigo realmente una gran estima porque me ha acercado a gente maravillosa, ¿sí? Mujeres y varones de las cuales yo destaco como profesores en la vida, ¿no? Así que bueno, dicho esto, la idea es comentarles brevemente el tema de lo que hoy se llama consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en esta temática y qué es lo que está pasando cuando instituciones laborales, como dicen los chicos, se ponen las pilas para poner en marcha lo que sería un programa, una política, un procedimiento para lo que siempre se habla en el ámbito laboral, sobre todo el médico laboral, que habla de cuidado y protección para las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, ese tema de cuidado y protección siempre con una mirada de prevención, de anticipación. Así que dicho eso, esto igual les queda, ¿no, María, Sí, esta sí, sí. Yo presentación? les, yo Ah, les bueno, mando la clase bueno, grabada, la subo a YouTube, todos los ah, menesteres, bueno, todos los bueno, mandados. perfecto, perfecto. Entonces, bueno, simplemente decirles, como para el que no me conoce, más o menos una idea de que he tenido la suerte de tener una graduación, un máster internacional de la Universidad de Salvador y la de Deusto en España en prevención de adicciones y casualmente con una tesis sobre adicciones en el ámbito laboral. Me especialicé en este tema gracias sobre todo a lo que decían muchos maestros y muchas médicas y médicos laborales con el que trabajamos codo a codo para llevar adelante políticas, programas, etcétera. Hemos creado hace muchísimos años el CAPLA, el Centro Argentino de Prevención Laboral de Adicciones. Aparte de la diplomatura con la que hemos trabajado tantos años con María, también estuve en una diplomatura que es no similar, pero con algunas cosas similares, en la Universidad de Barcelona, en el ámbito de posgrado. Y tengo el honor, gracias a queridos amigos que me ayudaron a presidir la Comisión de Prevención Laboral de Adicciones de la Sociedad de Medicina, Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, y también presido el Comité de Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Este, y bueno, ahí tengo algunos temas docentes con el querido doctor Taboadela, que él dirige la especialización de medicina del trabajo en la UCA, y además autor de varios libros, etcétera, ¿no? Como para aquellos que no me conocen.
Dicho esto, simplemente hablar institucionalmente de qué es el CAPLA como centro. Es un centro que con los años se ha especializado con experiencias en el ámbito laboral, ¿sí? Tanto en empresas como en gremios, y ha brindado distintas acciones de capacitación, de asesoría, de consultoría, de puesta en marcha de políticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que eso como para comenzar. Sí, quería comentarles que seguimos atentamente las miradas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, y acá eh, esta institución hace un tiempo ha hecho un estudio internacional donde, para sorpresa de muchos ámbitos laborales, comentó oportunamente que en el mundo entero, no en Argentina, en el mundo entero, el 70% de aquellos que consumen alcohol o drogas trabajan. Esto uno en primera instancia es un impacto, ¿sí? Lo que no está diciendo es que están afectados por el consumo. No es que el 70% de aquellos que consumen alcohol y drogas tienen la enfermedad de la adicción, sino que 70% en el mundo consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? De lo cual, por ejemplo, si este fin de semana es un tiempo lindo y de golpe queremos hacer un asadito y queremos tomar una copa de vino, eso no significa de que estemos en un problema de consumo problemático, sino que utilizamos una sustancia acá en Argentina tradicional y normal, ¿sí? Hay muchas personas que de golpe por distintas problemáticas son medicadas, ¿sí? Y siguen una medicación y una mirada profesional eh, con algunos psicofármacos. Eso no significa que sean adictos a sustancias psicoactivas, pero en general muchos con el tiempo empiezan a consumir abusivamente. Entonces, dice la OIT que es importante hacer acciones concretas en este tema, porque si no va a aumentar el ausentismo en las empresas, sobre todo después de fines de semana, va a haber más posibilidades de accidentes o incidentes, muchos mayores problemas de rendimiento de las personas, sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir la OIT con esto? Es que hay que hacer acciones preventivas y lo que llamamos nosotros, ya hace muchos años, Juan María, de cultura preventiva laboral respecto a trastornos, ¿sí? Y problemáticas de riesgo en el ámbito laboral para evitar justamente estos índices, mayor ausentismo, mayor accidentes, menos rendimiento, más sanciones disciplinarias, que cuando uno lo mira fríamente parecen ser solamente problemáticas sociales, pero esto tiene costos no solamente sociales, sino también costos económicos. Entonces, las empresas, las instituciones laborales, cuando surge este estudio, dicen, bueno, algo tenemos que hacer respecto a esta temática por las consecuencias que pueda traer en nuestras industrias, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, este es como un primer punto como para empezar a visorar que esto es una problemática y hay que empezar a mirar objetivos y formas de abordaje de acuerdo a los niveles de esa industria, de ese lugar de trabajo, de esa empresa, de ese gremio. Esta es la idea. Entonces, en primer lugar, una vez que la OIT saca un libro que es muy recomendado, que ustedes lo pueden bajar por internet, que son las recomendaciones prácticas
sobre alcohol y drogas en el trabajo de la OIT. Es un manual clave, digamos, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. A partir de que sale ese manual, también la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro caso la Panamericana de la Salud, que está en castellano, sacan lo que se llama la Carta sobre Alcohol y Drogas en el Trabajo. Entonces, tomando en cuenta estas dos grandes organizaciones, hoy ya empiezan a existir empresas que tienen políticas, procedimientos, programas, por lo cual ya visibilizan este tema y por lo cual también necesitamos lo que se llama una normativa integral. Nuestros queridos representantes del ámbito parlamentario, los legisladores, deberían, digamos, sacar una normativa sobre adicciones en el ámbito laboral. Al día de hoy todavía hay un vacío legal. Entonces, las políticas, programas hoy que sacan las propias empresas y que son una herramienta legal, institucionalizan esta problemática y lo Acá, toman la paloma que mató. factor de A ver, riesgo. Ernest, perdóname un segundo que te interrumpo, porque ahí hay, Tranquila. no, voy a hacer una cosa, como no puedo identificar, estuve tratando de mirar, me mandó una chica acá un mensaje, hay una reverberancia, voy a silenciar a todos, pero cuando silencio a todos, te silencio a vos, desmuteate, ¿ok? Bien, Te perfecto. digo porque si no, no puedo identificar. Estuve tratando de ver, pero no puedo. Entonces, lo silencio a todos y vos te desmuteás, ¿ok? Perfecto. Uy, me fui. Vamos para atrás. Entonces, ¿cómo me desmuteo acá? Igual todavía ahí está. Ah, Silencio a todos. Ahora sí desmuteate, ahora sí está silenciado. Fíjate abajo a la izquierda, Ernesto. A ver si yo lo puedo sacar yo de acá, me parece. Yo no lo puedo. ahora, Ahí estás, ahí estás. ahí está. Ay, Perfecto. gracias. La tecnología, Perfecto. yo. Bárbaro. Bueno, entonces, decíamos, a ver si puedo ir para atrás. Ahí, decíamos entonces que las empresas, y tengo el ejemplo, por ejemplo, de Marcelo, el doctor Marcelo Luci, que trabajó en una normativa específica para su empresa, institucionalizando la temática como factor de riesgo y siguió justamente los lineamientos de la OIT y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, buscando esto que hablamos de ambiente de trabajo saludable y libre de adicciones. ¿Sí? ¿Qué ambiente de trabajo saludable? Es un deseo, porque a veces uno toma todas las precauciones, pero no todo el mundo las sigue, etcétera, etcétera. Y libre de adicciones también es una aspiración, por lo menos en el ámbito laboral, para evitar justamente el tema del consumo. Pero sí es importante que las empresas tengan como eje, acá dice al hombre de trabajo, porque así lo dice la normativa, pero en realidad es a la mujer y al hombre de trabajo, respetando el género, siempre con el tema de dignidad y libertad, ¿no? Con el respeto a la dignidad y a la libertad que deben tener las personas en condición de trabajo. Entonces, tomando en cuenta esto, digamos, uno empieza a caminar lo que decimos ese sendero de la prevención para poner en marcha esto de políticas, programas, procedimientos que vamos a ir viendo
ahora. El tema es que hay preguntas. ¿Por qué es necesaria la prevención? Esto es lo primero que yo diría como director de una empresa cuando Marcelo, por ejemplo, se acerca y dice, queremos hacer tal y tal cosa, y yo empiezo con las preguntas, vieron que a veces son preguntas incómodas, ¿no? ¿Por qué es necesaria la prevención? Entonces, las miradas en esto es que en realidad, tanto en nuestro país como en toda América, en el mundo en general, hay un incremento del consumo. Hay un incremento del consumo. Esto no solamente es por estudios, sino nosotros tenemos la suerte de contar con una gran profesional que casualmente es argentina, pero hace muchos años que está en Europa, que es la doctora Débora Kestel. Débora Kestel es la directora de Salud Mental y Adicciones de la Organización Mundial de la Salud. En plena pandemia, ella hizo un estudio donde dijo que post pandemia, iba a venir un gran aumento de problemas de salud mental y de adicciones, ¿sí? Este, Porque había que pasar toda esta problemática de el virus del COVID, salir lo más indemne posible, pero después, bueno, cómo iba la gente a tomar ciertos salvavidas químicos que después se transforman en salvavidas de plomo. Hay un estudio muy interesante que se ha hecho en comparación al COVID y eh, a cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania dice que va a bombardear Londres. Cuando esto comenzó, los ingleses dijeron, si tenemos la mejor fuerza aérea del mundo, no van a llegar de ninguna manera. Y era paralelo a cuando se dijo en Wuhan, en China, parece que hay un virus muy, muy destructivo, bla, bla, bla. Y desde muchos países del mundo dijeron, es allá en China, esto acá no va a llegar. Bueno, efectivamente los alemanes bombardearon Londres, no dejaron piedra sobre piedra. Y efectivamente el COVID llegó a todo el mundo y hizo una gran mortandad y un gran problema sociosanitario. Lo que se dice que después de estas grandes tragedias, siempre son entre 6 y 8 años para reconstruir. De hecho, entre 6 y 8 años se tardó en reconstruir Londres. Ahora, en el ámbito de la salud mental no es tan así. O sea, aquellos que han pasado por estas problemáticas o que han tenido familiares o conocidos o amigos que han fallecido, quedan afectados por esta temática y lleva un tiempo. Entonces, hay que trabajar mucho con el tema de salud mental y con problemas y con programas también que se dan en el ámbito laboral, como es el gestionar bienestar. ¿Cómo gestionar bienestar en el ámbito laboral? No es solamente una acción, un programa. De hecho, ya hoy día hay gerencias en muchas empresas de bienestar para enfrentar toda una serie de problemáticas que no son tan fáciles. Por eso es necesaria la prevención. Primero porque hay un incremento del consumo real en todo el mundo y acá en Argentina, ¿sí? Y además hay toda una serie de acciones, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero que están ocurriendo. Por ejemplo, todos los años y cada vez más están los grandes encuentros y los grandes eventos del cannabis. Ahora se hizo hace poco también un gran evento del cannabis, intentando de alguna manera que salga fuera de la prohibición de drogas ilegales, ¿sí? Aunque está socializado de alguna manera. Pero digamos, hay un aumento considerable. Después hay mayor accesibilidad a las drogas. Hay kioscos en todos lados, ¿sí?
¿Cuándo se visualiza todo esto? Cuando de golpe, como pasó en su momento en la Costanera, murieron como 10 jóvenes por haber consumido esa famosa pastilla éxtasis, quién sabe quién la hizo, que se llamaba Superman, ¿sí? O cuando estuvo el tema del fentanilo contaminado, o como cuando de golpe pasan una serie de acciones que de golpe traen este tema por medio de los medios de comunicación y decimos, realmente hay un problema serio. Es decir, si hay mayor accesibilidad a las drogas, es porque se venden, porque hay un tráfico, porque hay toda una temática muy severa. ¿Esto qué trae? Afectan los costos sociales e individuales, ¿sí? O sea, las personas, hay miles y miles de personas en tratamiento en todo el país, ¿sí? Respecto a estas temáticas. Y también hay una tolerancia social en aumento, es lo que se habla mucho y hay una gran preocupación donde, bueno, hace años atrás una mamá estaba muy preocupada porque su hijo consumía marihuana. Hoy quizás esa mamá dice, bueno, consume marihuana nada más, no consume drogas más pesadas. Es decir, hay una tolerancia social que está en aumento y hay que hacer acciones concretas frente a estas temáticas. Y el ámbito laboral es un lugar muy importante para tocar estos temas y una vez que se ponen en marcha políticas, programas, realmente se puede derivar a tratamiento a través de la obra social, la prepaga, hacer un seguimiento desde el área de salud, hacer acciones que en otros ámbitos se hace poco, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tema de trabajar estas políticas, estos programas dentro de los ámbitos laborales, ya sean privados, pero también se debería hacer dentro de las partes públicas, ¿sí? Por eso tomamos la frase del director general de la OIT, que dice muy concretamente que está claro que la protección de la salud mental y de acuerdo a la ley argentina, la ley de salud mental incluye en el artículo 4 adicciones, ¿sí? Entonces él habla en general, la protección de salud mental en los trabajadores debe centrarse en la prevención si no llegamos tarde. Decían los médicos orientales que el mejor médico es el médico preventivo, el que está atento a antes de que surjan los síntomas, ¿sí? O sea, anticiparse a la enfermedad, ¿sí? Esta es la mirada, digamos, desde la OIT. Y hay algunos puntos claves cuando uno va a empezar a trabajar en el ámbito laboral que tiene que tener en cuenta. Algunos son, por ejemplo, señales de alerta, ¿sí? En el entorno laboral. ¿Cómo es ese alerta? ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien puede estar o no en consumo? La necesidad de protocolos de actuación y sobre todo la importancia de la confidencialidad, ¿sí? El rol de la dirección, los mandos medios, los compañeros respecto a este tema, y ahí hay que hacer todo un trabajo. Esto no es gratuito. Esto es lo más complejo, digamos, cuando uno empieza a trabajar en estos ámbitos. Y además los criterios de la derivación a profesionales de las obras sociales y de las prepagas. ¿Cómo articulamos para evitar que esa persona quede boyando mucho tiempo antes de llegar a un tratamiento adecuado? ¿Sí? Entonces, estos son puntos claves que empiezan a discutirse en lo que llamamos los grupos motores. En el ámbito laboral es un ámbito donde en general lo que se hace para empezar a poner en marcha una política, un programa, es, por supuesto, considerar especialistas, ¿sí? O traer especialistas que sepan de esta temática.
pero además conformar ese grupo motor que está la gente de recursos humanos, de seguridad, de salud, de relaciones laborales, del ámbito jurídico, y conformar ese grupo que va a empezar a pensar cómo llevar adelante esa política, ese programa, ese procedimiento en el espacio que ellos conocen. La estoy mirando, por ejemplo, a Cristina, allá en el Calafate. Ella trabaja en un gran centro de salud. Entonces, si digamos ese centro de salud dice, para mi propia gente quiero hacer un programa, una política de cuidado en este tema, seguramente buscará a alguien especialista en el tema, pero va a tener que buscar de distintos lugares para armar ese grupo motor, para que son los que conocen efectivamente esa institución y pueden ayudar a poner en marcha esa política, ese programa. Ahora, hay algunas dificultades para entender algunos conceptos básicos, como decía María al principio, de lo que es la temática de adicciones. Generalmente cuando hablamos de salud, hablamos de salud y enfermedad. O sea, es como un combo, ¿no? Entonces, tuvo una quebradura. Bueno, son 45 días de yeso y ya está. Tiene una operación. Bueno, va a un quirófano, lo operan, sale de la mejor manera posible. Pero acá lo que estamos hablando cuando hablamos de adicciones es un tema de salud mental. Entonces, como decía un personaje simpaticísimo de una empresa, decía, cuando hay problemas de la terraza, hablando a nivel cerebral, ahí ya la cosa se pone más compleja. Y la realidad es que la problemática de adicciones, lo más severo es que con el tiempo quema neuronas. Pero es difícil hacer entender a dirigentes de empresa que el rol del objeto adictivo mirado como desde la angustia. Es decir, esa persona que atraviesa una problemática efectivamente tiene otra problemática que hace que lo haga compulsivo a una sustancia. ¿Sí? Entonces, eso a veces es difícil de hacer entender. O la adicción como un signo o síntoma social de respuesta a las exigencias de la modernidad. Esto, cuando yo lo digo así, para un dirigente de empresa, esto es chino. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir con esta palabrería psicológica? Entonces, hay que tratar de hacer entender claramente que la problemática de adicciones no es un tema, digamos, igual que el tema cualquiera de salud, sino que es salud mental y que esta problemática puede tener recaída, puede tener una serie de problemáticas que no es la misma que cualquier otra enfermedad. ¿Sí? Cualquier cosa, ustedes me interrumpen, hablamos. En segundo lugar, cuando decíamos que eh, en general aumentaron en el mundo los niveles de consumo, en el Cono Sur hay un estudio muy interesante al que ustedes pueden entrar, es de la Universidad Católica Argentina. Es un informe realizado, digamos, que muestra cómo aumentó el número de consumo y la prevalencia en el país. Y dice concretamente, tomando además otra fuente, ¿no? Como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, lo que dice que Argentina está en segundo lugar en consumo después de Uruguay, ¿sí? Y primera en consumo de cocaína en el Cono Sur. ¿Sí? Es muy interesante leer este estudio. Eh, Abajo yo puse como fuente la nota de donde la saqué, de un medio de prensa, pero también está mucho más completo entrando al sitio de la Universidad Católica Argentina y poniendo el título de este estudio,
y está completo, está muy bien. Entonces, si ya lo miramos ya no a nivel mundial, sino a nivel no solamente región, sino en Argentina, estamos en un momento donde las sustancias legales e ilegales han aumentado en consumo en generalidad. Eso por un lado. Y hay otros estudios muy interesantes de especialistas que muestran que ha cambiado la forma de consumo. Por ejemplo, en el tema de alcohol, la muchachada en general, que no solamente son jóvenes, sino son edades entre 16 aproximadamente y 60 años, están con los juegos de lo que se llama fondo blanco, ¿sí? Entonces, tomamos de una manera diferente a la que tomaban nuestros abuelos, ¿sí? Es decir, la cirrosis, la enfermedad, digamos, que trae el alcoholismo, hoy día está cada vez más baja. Lo que antes era un promedio en la provincia de Buenos Aires de 35 años, hoy están 29 años, ¿sí? Es decir, cirrosis, hígados más afectados, ¿sí? Por el consumo de alcohol, como para tener una idea. Entonces, Disculpe, una consulta antes que se vaya lo de la droga. sí, cómo no. Si uno ve a un compañero drogándose, Sí. ¿cómo hace? Porque se le denuncia a las autoridades y la respuesta es, no te metas ahí porque el problema lo vas a tener vos, no él. ¿Qué se hace en Bueno, ese caso? ahora ¿Se sigue pasando de largo? vamos a llegar en un ratito. Ahora vamos a Bárbara, llegar en un ratito una vez que veamos la política, María Eugenia. Es decir, gracias. cómo trabajamos estos temas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En segundo lugar, quiero destacar, hay provincias como Córdoba, por ejemplo, donde ahí estuvo un gran profesional, un psiquiatra, el doctor Darío Gijena Parker. Creo que el esposo de Cristina lo conoce, que el doctor Cristian Molina, psiquiatra, también lo conoce, y él llevó adelante dentro de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, una acción muy interesante porque hizo un convenio con el Ministerio de Trabajo de Córdoba y organizó una acción concreta en la provincia para los colaboradores, los que trabajaban, respecto al tema de adicciones en el ámbito laboral. Y una de las profesionales, la actual coordinadora de ese programa, la licenciada Paula Tayaca, refiere, por ejemplo, uno de los estudios de Cedronar, donde decía a nivel nacional en Argentina, el 72% de las personas ocupadas, generalmente entre 16 y 65 años, este es el estudio en sí, muestra que consumió alcohol o drogas en el último año. Es decir, el 72% de ese universo de casi 8,5 millones de trabajadoras y trabajadores consumieron sustancias psicoactivas el último año. ¿Por qué muestra esto? Porque resalta la importancia de implementar políticas preventivas. Pero además, en ese estudio, el 23% de los encuestados dice que conoce o conoció algún compañero o compañera de trabajo con problemas de consumo abusivo, ¿sí? Y que esto incrementa la posibilidad de accidentes laborales, mal clima laboral, disminución del rendimiento. Es decir, por eso acá lo que muestra es que las empresas, las instituciones laborales, tienen un papel importantísimo para hacer frente a esta temática de la mejor manera y siempre con el punto de vista de lo salutogénico, de la salud, ¿sí? Ese es el punto clave, ¿sí? La nota completa está ahí abajo, pero digamos es como para empezar a ponernos concretamente en la temática del por qué es importante
esto de realizar acciones concretas desde el mundo laboral. Y también es importante hablar por esto porque esta temática afecta distintos temas y lo valioso que tiene una vez que se crea conciencia y compromiso, todo fundamentalmente, es que va a entrar esa política, ese programa, en lo que se llama cultura organizacional, ¿sí? Evitando factores de riesgo. Y acá tiene que ver mucho la comunicación y también lo que llamamos liderazgo empático. Es decir, por ejemplo, María es una líder empática, te lleva puesto. Es decir, si te dice vamos para allá, porque es lo que se llamaría, o se llamaba en otra época, las efectividades conducentes. Es decir, en el ámbito laboral o en el ámbito en que trabajamos, tiene que haber estas efectividades conducentes porque es lo que te obliga a seguir un norte, ¿sí? Cuando decimos una cosa, después hacemos otra, o vamos para aquí, vamos para allá, la gente no lo toma en serio, lo deja de lado, pero cuando hay una cultura organizacional, cuando está una María que dice todos los martes los tengo que ver de 18 en más, hacemos la diplomatura, hacemos y va hacia un norte, eso significa, digamos, ese liderazgo empático que deberían tener las empresas, porque la prevención hay que verla como una inversión a largo plazo, ¿sí? La inversión también es sensibilización, concientización y cambiar formas de pensar, cambiar distintas miradas, esto lleva un tiempo, ¿sí? O sea, volviendo al tema que me decía María Eugenia, ahora vamos a verlo después, cómo actuar frente a un compañero que consume, esto lleva toda una acción dentro de ese grupo motor donde uno no se larga porque quiere de la manera que quiere, sino lo consulta, lo articula con ese grupo motor para ver de qué manera es la mejor, o mejor dicho, el mejor abordaje terapéutico adecuado para que esa persona vaya a un tratamiento, deje de consumir, etcétera. Y acá, ¿qué entendemos por adicción? Eh, yo siempre digo que a veces somos adictos a muchas cosas. Eh, Uno es adicto a la vida y sobre todo a la buena vida, ¿sí? A los afectos, eh, a distintas cosas, uno se vuelve adicto porque es algo que nos puede llegar a hacer bien. Por ejemplo, María tiene una perra hermosísima, de la cual yo diría, María puede ser adicta a su perra y la perra a ella, ¿sí? O Cristina ya con todos los gatos, pero digamos, uno se vuelve, entre comillas, adicto a cosas positivas, ¿sí? A cosas que nos hacen bien. Eso es una adicción positiva. Hay gente que por ahí busca algún sistema de adicción para no quedar en un vacío existencial, ¿sí? Hago cosas, ¿sí? Como una adicción a ciertas cosas, pero que la adicción en realidad, cuando no es positiva, en este caso hablamos de adicciones a las sustancias psicoactivas, es una dependencia o física o psicológica a una sustancia. Por eso decimos, o históricamente, una droga es una sustancia que produce modificaciones en nuestro organismo, ¿sí? A nivel cerebral, ¿sí? Y actuando en nuestro sistema nervioso central y que es el encargado de coordinar y controlar todos los órganos, todas las funciones, etcétera. Consumo algo y ya no tengo todo el control de lo que yo debería hacer. Por eso cuando consumo mucho alcohol y estoy medio mareado y voy
dicen golpeando entre paredes, porque estoy mareado, me tengo que agarrar de algún lado, ya no sé dónde piso bien, si veo bien. Hay unos lentes que usa la doctora Mónica Napoli, una gran toxicóloga, que son unos lentes que muestran cómo está la persona alcoholizada. Por ejemplo, hay unos también para cocaína, pero se pone uno de esos lentes y le ponen una botella delante. Entonces agarra la botella y se va para un lado, se va para el otro, le cuesta mucho. Bueno, todos nos reímos, todo eso, pero lo que quiero decir es que eso de que nosotros somos, coordinamos, controlamos nuestros distintos órganos, nuestras diferentes funciones en el cuerpo, ya no lo tenemos porque estamos consumiendo algo que caracteriza la pérdida del control, el comportamiento, y nos puede traer consecuencias negativas, ¿sí? Y acá hablamos, por ejemplo, de distintos componentes claves que trae. Esto ustedes lo pueden bajar de cualquier lado, yo no se los digo, pero en el ámbito laboral es muy severo porque una persona que está trabajando en altura o en espacios confinados y de golpe está en la fase del síndrome de tolerancia, cuando se precisa de una dosis cada vez mayor de droga, de la que sea, para alcanzar la misma sensación de bienestar, se dice que aumenta la tolerancia, es decir, el organismo se acostumbra rápidamente a esa sustancia y necesita cada vez mayores cantidades para alcanzar los mismos efectos. Entonces, eso, manejando esas grúas gigantescas, o si uno tiene que tomarse un avión, y hay que acordarse de la película de Flight, con Denzel Washington, de lo que es un capitán alcoholizado, drogado, las cosas que no pueden salir bien, etc. Entonces, síndrome de tolerancia. Después ya llega cuando cada vez estamos peor, el síndrome de abstinencia. Ya son un conjunto de síntomas, malestares, dolores, trastornos más o menos graves que sufre una persona adicta a sustancias si deja de tomar bruscamente esa sustancia. Entonces, yo estoy como normal si consumo. Si me la sacan, me vuelvo loco. ¿Sí? Síndrome de abstinencia. Todo lo que es pérdida de control, ¿sí? No puedo dejar de consumir, ¿sí? Yo sé que me hace mal. Fumo, fumo y me cuesta respirar, ya no juego al fútbol como jugaba antes, bueno, etcétera, etcétera, y sé que me hace mal y sigo fumando. ¿Soy loco, soy tonto? No, estoy, digamos, enganchado en la sustancia. Pierdo el control y sé que aunque me hace mal, continúo, ¿sí? Y después está la preocupación, esa dedicación de aquel que ya entró en la enfermedad, de la búsqueda para consumo, ¿sí? Yo sé que me quedan 2 o 3 cigarrillos y ya estoy desesperado para ir al kiosco, ya no entiendo más nada, si el bebé está llorando, seguirá llorando, yo me voy al kiosco, no vaya a ser que me quede sin cigarrillos, ¿sí? Y esto va en mayor, ¿no? Va en escala cada vez mayor, hasta que se llega a la dependencia y después ya ahí uno necesita tomar esa sustancia en forma continuada. Y a veces me olvido cuando la tomé y de golpe me doy una sobredosis, ¿sí? Pensemos de esto no solamente en la vida de una persona normal, común, que empieza a atravesar todo esto, sino en un ámbito laboral, ¿sí? Entonces, esto a la corta o a la larga, ya sea un compañero, como decía María Eugenia, me doy cuenta que consume, qué hago, a la corta o a la larga nos vamos a dar cuenta de que esa persona algo le está pasando, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo afecta en el mundo laboral
y por qué están tan preocupadas muchas empresas para empezar a decir, señores, pongamos una política de alcohol y drogas, porque esta es una problemática que está en aumento y empezamos a ver casos y queremos ver qué hacer y hacerlo dentro de lo que llamamos buena praxis. Entonces, lo primero que uno empieza a mirar es una disminución de la productividad. La persona que empieza a consumir ya tiene dificultades para concentrarse, puede tener errores que son raros, porque dice, bueno, hace 10 años que está trabajando y hace lo mismo y ahora tiene errores. ¿Qué es lo que está pasando? Retrasa la tarea, se ausenta, etc. Hay aumento del ausentismo. Después de un fin de semana normal o más largo que le di para que tenga, bueno, no puedo ni levantarme, entonces siempre voy a conseguir algún médico amigo que me haga una certificación de que estuve descompuesto, que tenía jaqueca, que bueno, no pude ir a trabajar. Pero esto trae toda una temática. Mayor riesgo de accidentes laborales, porque justamente disminuyen los reflejos, la tensión, etcétera. Deterioro del clima laboral, hay más conflictos interpersonales, ¿sí? Aumento de los costos por gastos médicos, por seguro, por rotación de personal, por problemáticas legales, etcétera. Esto también trae muchas veces daño a la imagen de la empresa, si esto se da en ámbitos que son públicos o que se conocen, y también problemas de seguridad, sobre todo especialmente en trabajos que requieran mucha atención y precisión, ¿sí? Entonces, todo esto afecta de alguna manera y por eso es necesario la prevención como cultura y las políticas, ¿sí? Entonces, simplemente a manera informativa, lo que se ve en el mundo laboral son lo que llamamos los tres tipos de drogas, ¿sí? Como una clasificación, drogas que deprimen el sistema nervioso central, ¿sí? Muchas veces hipnóticos o de golpe esa persona que no le dijo al médico laboral que de golpe su médico le dio tal ansiolítico. Entonces está más dormido, con menos reflejos, y hay tareas que hay que estar con mucha atención. Entonces, drogas depresoras del sistema nervioso central, que son todas las que deprimen al sistema nervioso central, sobre todo el alcohol y hipnóticos o depresores. Drogas que estimulan, al revés, estimulan, es decir, la cocaína, todas las inas, las anfetaminas, ¿sí? Que de golpe estoy pum para arriba y no me puedo, quiero hacer 3 cosas a la vez, 5 cosas a la vez, no, no saben cómo pararme. Y lo que está también ahora últimamente, las drogas perturbadoras o alucinógenas de nuestro sistema nervioso central, sobre todo la marihuana de última generación, ¿sí? La que es manejada genéticamente y tiene mucho, demasiado THC, o algunas drogas que están basadas en procesos químicos, de la misma manera que está el LSD y otras, ¿sí? Éxtasis y demás, que nos hacen ver cosas que no existen en la realidad, ¿sí? Imaginemos eso manejando un medio de transporte, trabajando en distintos ámbitos que pueden ser peligrosos. Pero estas son las tres que se ven en el mundo laboral. Y hablamos de adicciones como una enfermedad, dicho por la Organización Mundial de la Salud, para que quede claro que no son locos, no son viciosos, es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia sustancias o actividades o relación. Es decir, cuando hablamos de actividades, de golpe un ludópata, un jugador compulsivo,
no toma sustancias psicoactivas, pero no puede dejar de jugar, ¿sí? Entonces son sustancias, actividades o relaciones. Y esto involucra factores biológicos, o sea, está concreto que si yo tuve un familiar que a lo mejor fue un alcohólico severo, yo puedo tener factores biológicos o genéticos que debería evitar consumos, ¿sí? A veces esta enfermedad es progresiva y fatal y lo que sí va a traer son episodios de descontrol, distorsiones de mi pensamiento y negativo ante la enfermedad, ¿sí? Negación de esa enfermedad. Yo, María me atiende en su consultorio y me dice, Ernesto, yo creo que no estás muy bien, ¿estás consumiendo algo? No, para nada. Al contrario, no. Por ahí tomo algo de vez en cuando, pero no, no, no. Niego la enfermedad, ¿sí? Dicho esto, acá la pregunta es, ¿qué puede hacer la empresa? O sea, la institución laboral. Entonces, los puntos claves son de que tiene que haber políticas claras que establecen cómo trabajar esta temática. Programas de concientización y educación para todos los colaboradores de la empresa, una promoción de ambiente laboral saludable, fomentando bienestar físico, mental. Esto se dio mucho cuando en las empresas surgió lo que se llamó, a través del Ministerio de Salud de la Nación, hace muchos años atrás, lo que era empresa libre de humo. Entonces, lo que se hacía era evitar que la persona fumara sistemáticamente en la empresa y además el humo de cigarrillo le vaya a sus compañeros, ¿sí? Por eso había personas que fumaban, digamos, los restos o aspiraban los restos del tabaco del que fumaba. Entonces, ahí se promocionó un ambiente laboral saludable, ¿sí? Entonces, con este libre de humo. Capacitación para líderes y gerentes fundamentalmente, para cómo identificar señales de alerta y abordar situaciones. Esto es lo que pedía de alguna manera María Eugenia. ¿Cómo hago frente a esto que son señales de alerta y cómo voy a abordar esta situación de la mejor manera? Las pruebas de detección con todas las consideraciones legales y éticas cuando se implementan, formando parte de una política muy clara, etcétera, y fomentar la comunicación abierta y la confianza. Esto se da mucho desde el ámbito de salud ocupacional, donde la persona sabe que ese médico laboral le puede salvar la vida. Pero además, con el tiempo, empieza esta tarea del médico de salud haciendo toda una comunicación abierta y toda una tarea de confianza. Habla conmigo, tenés algún problema, hablalo, vamos a ver de qué manera salimos de esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un tema clave que mira el ámbito laboral, que son los problemas asociados al consumo en los escenarios laborales, y el concepto es el de incremento del riesgo. Es decir, todos los que van a trabajar tienen algún riesgo, ¿sí? Así sea, en lo llaman el in itinere, en el traslado. Me agarro la bicicleta, me tomo la moto, me voy en auto, hasta el trabajo puedo llegar a tener un riesgo. En el trabajo puedo tener algún riesgo, pero si encima consumo, aumenta o incrementa el riesgo. Entonces, se toma a la mirada esta de ámbito laboral en adicciones como incremento del riesgo. Por eso hay que hacer acciones para evitar ese riesgo, ¿sí? Esta es la mirada. Y se toma en cuenta también lo que ocurre con esos recursos humanos que pueden llegar a ser afectados por las adicciones, por los consumos, y se habla en forma mundial en todo el mundo lo que llaman las tres disminuciones. Si yo consumo, voy a disminuir mi rendimiento, ¿sí? O reducir mi rendimiento. Si yo consumo,
puedo disminuir la disponibilidad, porque falto más seguido, porque alguien tiene que cubrir mi lugar de trabajo, es decir, hay mayor ausentismo, etc. Y lo más grave de las tres disminuciones es la última, que es la disminución de la seguridad. Si consumo, hay como una regla, adicciones más trabajo, accidente. Entonces, hay mayor posibilidad de accidentología, desde leve a mortal, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar para evitar justamente dentro de las normas, las políticas, estas tres disminuciones, ¿sí? Que se van a notar a la corta o a la larga? Entonces, cuando uno se pone en marcha para armar una política, un programa, un procedimiento, va a tener tres preguntas que hacerse. Ese grupo motor, generalmente con ese especialista que colabora, que orienta, van a responder estas tres preguntas. ¿La política para quién? Si es para todo el personal, pero que también incluya los contratistas o tercerizados, ¿sí? Hay empresas que tienen contratistas todo el año. Entonces, todos los que están en ese ámbito laboral deben estar bajo la cubierta de esa política. La segunda pregunta es ¿para qué? Y en este orden, la política se hace para cuidar al personal, para evitar accidentes e incidentes y para cuidar la calidad del trabajo, ¿sí? En ese orden. ¿Y el por qué se hacen estas políticas? Porque los que están bajo efectos de consumo no están en condiciones ni de cuidarse a sí mismos ni a terceros o a sus compañeros, ¿sí? Entonces, en base a esto, se organiza una política. Hay un folletito muy interesante que ustedes pueden bajar por internet, que ha sido, era la época del Ministerio de Trabajo, que ahora es Secretaría del Trabajo, pero ustedes ponen COPREAD, que es, no sé si lo llegan a ver, pero es este folletito. Es un folletito que dice Adicciones, Políticas y Prevención del Ministerio de Trabajo. Este folletito ustedes ponen COPREAD, que es la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y Consumo de Sustancias con Impacto en el Mundo del Trabajo. Ahí conocimos con María, una gran profesional, Jimena Merlo Ávila, que llevaba adelante estas políticas de cómo prevenir en el ámbito laboral. Y ahí tiene toda una serie de fundamentos de los por qué, este folletito, que tiene que ver o está, digamos, en consonancia con esto que les estoy comentando. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los elementos fundamentales para una política de alcohol y drogas en el mundo laboral? Lo primero, ese grupo motor que debe constituirse conforma una política por escrito. Muchas veces hacemos copyright o copy-pega con otras, pero las adecuamos a ese entorno laboral, ¿sí? Hay muchas políticas de alcohol y droga, pero deberíamos hacerla con ese grupo motor. Ese grupo motor, cada uno es, digamos, un toma temperatura de la realidad de esa empresa, por eso es fundamental que esté. Entonces se adecúa a esa política y se arma un borrador para ser, digamos, consultado y analizado por las máximas autoridades. Y una vez que firman esa política debe ser difundida a todo el personal, ¿sí? Es decir, hasta se pone una ficha donde va a decir, esa política se va a poner efectivamente en desarrollo total a partir de tal fecha. Mientras tanto, se hace difusión al personal, se hace lo que hizo María muchos años de entrenamiento y educación preventiva, ¿sí? Con los colaboradores de la empresa. Además de hablar de temas de adicciones, se dice para qué se hace la política, cómo surgió,
por qué, etcétera. Luego se seleccionan puestos de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que más hay que tener en cuenta, ¿sí? Y finalmente se habla de las pruebas biológicas, nosotros decimos evaluaciones médicas preventivas, que son las analíticas, los testeos, que no es buscar a ver quién consume, sino hacer una vigilancia epidemiológica para saber que nosotros, la mayoría de nuestro personal, está en condiciones de tener una alta laboral adecuada. ¿Sí? Entonces, repito, elementos fundamentales: la política por escrito, la difusión al personal, entrenamiento, educación, selección de puestos de riesgo y las evaluaciones médicas preventivas o analíticas o testeos. ¿Sí? Además, estas políticas deben basarse en los siguientes documentos. La doctora Aiván, que está haciendo ahí en la UCA esta tesis, también toma en cuenta estas temáticas, es decir, el repertorio de recomendaciones prácticas, ustedes lo bajan de internet, la ley 24449, que es la ley nacional de tránsito, donde en la mayoría hoy esa ley nacional de tránsito dice cero en alcohol, cero, ¿sí? Cero alcohol para los que conducen. La Ley Nacional de Salud Mental, todavía vigente, y donde en el artículo 4 habla de adicciones. Es una ley que está mm, necesaria, pero hay muchos profesionales que dicen que hay que revisarle y como decíamos con María al principio, adecuación a la realidad. Pero bueno, Ley Nacional de Salud Mental. La Constitución argentina, sobre todo el artículo 14 bis, los convenios de la OIT, sobre todo el 155, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Ley de Contrato del Trabajo, la Ley de Consumos Problemáticos, interesante leerla, la Ley de Protección de Datos Personales, cuando hablamos de confidencialidad, ¿sí? La Ley de Riesgos del Trabajo, ¿sí? Donde ahí dice que él dice un montón de cosas la Ley de Riesgos del Trabajo, pero una de las partes claves es que la empresa, el empresario, el dueño, que sea, la parte, digamos, la que lleva adelante la empresa es la responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores. ¿Sí? La ley de tenencia y tráfico de estupefacientes, que está en revisión, la 23737, ¿sí? La ley de obras sociales, la ley de medicina prepaga, porque desde el ámbito laboral se deriva la ley de obras sociales o a las prepagas para tratamiento en adicciones, la ley de lucha contra el alcoholismo, la resolución 905 del 15, después vamos a darle un poquito de atención, la resolución de riesgos del trabajo, la 3710, y convenio colectivo de trabajo del 21. ¿Sí? Interesante tener en cuenta todos estos documentos cuando uno se pone en marcha para armar una política preventiva de adicciones en el ámbito laboral. ¿Están muy aburridos o seguimos un ratito más? Seguimos. Bueno, es una tortura, Ernesto, hoy para ustedes, pero bueno, es un rato. No, no, no. Diga que está interesante. Bueno, seguimos un ratito más. Eh, Cuando hablamos de evaluaciones médicas preventivas, esta mirada de hacer analíticas, testeos, siempre y cuando tengamos la política, ¿sí? Ya firmada y demás, es una evaluación médica. O sea, no la puede hacer la persona de vigilancia, etcétera. Lo hace el personal médico. Esto generalmente se llena una ficha
donde está la persona que va a ser auditada, ¿sí? Se le hace una anamnesis, un breve examen físico de signos vitales, oximetría de pulso, glucemia, la presión arterial, etcétera. Se mira las pupilas, ¿sí? Las conjuntivas. Hay una mirada en la ataxia, lo que sería ojos cerrados, ojos abiertos, talón rodilla, para ver si neurológicamente estamos bien. Siempre hay un interrogatorio breve que el ámbito de salud hace para ver cómo es el lenguaje, la memoria, la marcha. Es decir, hay toda una mirada, digamos, para ver cómo está la persona en sí y además la detección de sustancia, un screening, ¿sí? En saliva, ¿sí? Con una especie de laboratorio móvil específico para eso, que en pocos minutos da una mirada sobre 4 o 5 drogas y se hace la alcoholemia en aire expirado y si todo da bien, como se ve ahí con las flechitas rojas, si ese examen que es protocolizado le da normal, la persona entra a trabajar normalmente porque está apto para trabajar. Ahora, si le da positivo, hay, digamos, cuando se hace este tipo de trabajo, por ejemplo, hay médicos que han salvado la vida de pacientes porque la glucemia estaba en 400, ¿sí? O sea, ambulancia, rápidamente sanatorio, bueno, etcétera. Pero si le da para sustancias psicoactivas positivo a sustancias, la persona no va a estar apta para trabajar, como dice la política, se le da una baja médica, va a haber un control en el servicio médico, generalmente en 24 horas, y ahí se va a ver si la persona, tras la mirada de un profesional, es simplemente que consumió una noche anterior, pero no es un consumo permanente, o si en realidad es necesario que entre en un programa de tratamiento, de desintoxicación, de tratamiento de adicciones. Esta es la mirada de los por qué las evaluaciones médicas preventivas. Después volvemos sobre lo mismo. Pero para eso, las personas, como dijimos al principio, hay un vacío legal en Argentina, ¿no? No tenemos una ley para el ámbito laboral, firma lo que se llama un consentimiento informado, que en realidad es como una declaración jurada, porque declara que fue informado de la necesidad de participar en esta evaluación médica preventiva, se le va a hacer estos distintos análisis que dijimos, se asegura la confidencialidad y consienten hacer ese tratamiento. Lo consiente o pone que no, pero la persona, de acuerdo a esa política, si no hace esto, no puede entrar a trabajar. ¿Sí? Bueno, firma ese paciente, firma, digamos, el que lo hizo, el enfermero, el médico, etc. Al principio esto, cuando empieza, parece una cosa rara, cuesta. Después esto es una normativa igual que cientos de normativas que tiene el ámbito laboral, ¿no? O sea, después se sistematiza y es algo natural. Ese procedimiento tiene además un seguimiento, por eso mostramos este especie de flujograma donde lo mismo, esa persona que se seleccionó aleatoriamente firma ese consentimiento informado, se realiza la prueba que la hace solo el servicio médico, si le da negativo, dijimos es el fin del proceso, entró a trabajar, si le da negativo, ahí sí tiene esa baja médica, va a un control interdisciplinario, si se ve que es un consumidor ocasional, vuelve a trabajar rápidamente, pero va a tener generalmente por 90 días controles periódicos para ver que no siga consumiendo. Si en realidad la persona o ese diagnóstico interdisciplinario
dice que ya la persona entra con la enfermedad, con la dependencia, con la adicción, se lo va a inducir a un tratamiento, una rehabilitación, que si tiene buena respuesta, una vez que se le da el alta, se va a reincidir, digamos, reinsertar laboralmente, aunque también va a seguir por 90 días con controles periódicos, ¿sí? Ahora, si no tiene respuesta, es negativo al tratamiento o no va a tratamiento, ahí continúa, ya es un tema de recursos humanos, con la ley de contrato de trabajo para enfermedades inculpables. Esto es lo que hacen la mayoría de las instituciones laborales en este procedimiento de evaluaciones médicas preventivas en el ámbito laboral. Dicho esto, ya volviendo a lo que decía nuestra compañera antes, cómo hacemos frente, en general hay vías de detección de esta problemática. Los reconocimientos médicos, sobre todo lo que se llama el anual, ¿sí? El reconocimiento anual en general, las evaluaciones médicas preventivas, ¿sí? Muchas veces el propio sindicato que va y golpea la puerta del servicio de salud y dice, mire, lo traje a Ernesto que no lo vemos muy bien, ¿por qué no lo atiende, doctor? Bla, bla, bla. A veces las jefaturas de personal que le llega la noticia de que hay alguna problemática en algún sector, etcétera, etcétera. Muy pocas veces, pero a veces ocurre que el propio interesado se acerca, sobre todo cuando la empresa dice, vamos a implementar una política de alcohol y drogas, por las dudas levanto la mano antes, voy y creo que tengo un problema, ¿sí? Entonces, este tipo de temáticas, estas son las vías de detección más rápidas, digamos, que se ven en el ámbito laboral. Y hay señales de alerta, alertas en el rendimiento y en el comportamiento. Hay señales muy específicas en el comportamiento, pero también en el rendimiento, sobre todo cuando hay errores frecuentes, cuando hay dificultad de concentrarse y tomar decisiones, y en el comportamiento, muchas veces cambios de humor, ausencias muchas veces frecuentes, aislamientos, bueno, aparte de aliento a alcohol o pupilas dilatadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de puntos claves que son señales de alerta, ¿no? Ahora, hoy la epidemia adictiva, dicha por un gran profesional, un gran maestro, eh, el doctor Goldberg, premio Nobel por sus estudios en lo que llama el sistema frontal, ¿no? El lóbulo frontal, que para muchos es el asiento biológico de la civilización, es decir, nuestro cerebro. Dice el doctor Goldberg que cuando le metemos sustancias psicoactivas, su daño genera lo que se llama anosognosia. Es decir, la persona pierde parte central de su ser sin que lo sepa ni le interese su pérdida, ¿sí? Lo que me interesa es seguir consumiendo. Esto, pensémoslo en el mundo laboral, genera desde el punto de vista del sistema nervioso central una disfunción de la corteza prefrontal, con signos indicadores como por ejemplo la pérdida de sentido de responsabilidad social, poca capacidad de concentración, de atención, falta de perseverancia, problemas en el control de los impulsos, ¿sí? Violencias, hiperactividad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es muy importante en el ámbito laboral tener respuestas adecuadas posibles como políticas, programas y procedimientos. Y nunca dejar de tener en cuenta que en la vereda de enfrente están los que hoy llaman a defender el derecho y la libertad de consumir, aunque dañe, ¿sí?
parece no tener acá vigencia los derechos a la salud y a la libertad, ¿sí? Pero esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, hay un librito muy interesante que se llama La sociedad del cansancio. Esto hay un filósofo que se puso muy de moda últimamente, es un coreano, profesor en la Universidad de Berlín, Byung Han, que él habla de una sociedad donde hay un exceso de positividad y presión por el riesgo eh, que lleva a un agotamiento y un desgaste emocional. Es decir, este filósofo oriental habla de un estado de burnout, digamos, pero que se autoinflige la propia persona. Esa persona está saturada de sí mismo y de cumplir autoexigencias y productividades que se autoimpone. Esta sociedad del cansancio, de ese exceso de positividad, está llenando a la sociedad de individuos agotados, frustrados y deprimidos, que son carne de cañón para el tema de las adicciones. Entonces, si estoy agotado, voy a tomar algún salvavidas químico para volver a estar pleno. Si estoy frustrado o deprimido, voy a tomar algo para salir de esa. O sea, entra en una rueda muy interesante, digamos, pero que hace mucho daño, mucho mal, y ese mundo que vive apurado y estresado, como decía María al principio, con esa inteligencia artificial que nos gana, porque lo hace todo en rápido, rápido tiempo, hace de una autoexigencia y una productividad que termina en esa sociedad del cansancio. Esa sociedad del cansancio es vulnerada muchas veces por distintas sustancias psicoactivas, ¿sí? Es una forma de mirar que tienen algunos sociólogos para decir que esta sociedad, en esta situación de agotamiento, de frustración, de depresión, le llega más rápido esta visión de las sustancias psicoactivas. Dicho esto, en la República Argentina, en las distintas ramas de actividad, aún falta que muchas empresas y organizaciones laborales implementen políticas y programas específicos. Los sectores de la salud ocupacional son los que están abordando este tema de las adicciones en el mundo del trabajo. Y además existe un vacío legal en la materia, esto que decíamos al principio, y que es necesario que nuestros legisladores finalmente concreten. Lo que yo les hablaba de la resolución 905 del 15, sobre todo en el anexo 3, que tiene que ver con el médico laboral o la medicina laboral, dice en su artículo 7, en forma taxativa, no debería, se debería, no, no, taxativa, ejecutar acciones de asistencia al trabajador con enfermedad inculpable. Ahí entra el tema de las adicciones, ¿sí? O sea, acciones de asistencia al trabajador, generalmente a través de la obra social, la prepaga. Y en el artículo 16 dice elaborar un plan de capacitación anual que contenga entre varios temas el tema de drogas de abuso y los efectos del tabaco en la salud, ¿sí? O sea que ahí claramente nos indica, señores, manos a la obra, en la temática de adicciones. Y la Ley Nacional de Salud Mental, en ese artículo 4, dice que esas adicciones deben ser abordadas como parte integrante de políticas de salud mental, con las personas con ese uso problemático de drogas legales y ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley, que es larga y, bueno, hay que leerla, ¿no? Por eso la prevención en el ámbito laboral es un espacio privilegiado
para prevenir consumos problemáticos de drogas y instalar y multiplicar prácticas saludables, ¿sí? La prevención abarca muchas acciones para evitar que aparezca la enfermedad o la problemática. La lógica de la prevención siempre es la anticipación y las buenas prácticas, siempre trabajando desde un marco interdisciplinario. Esto María, yo me acuerdo hace muchos años, hablaba del tema de lo interdisciplinario, flexible para generar recursos adecuados en los lugares de trabajo. Por eso, instalar la temática como un problema de salud y elaborar un programa de prevención. Esto es lo que hacen en general las empresas con las que trabajo. Ya para ir empezando a terminar esta monserga y esta mirada, hay generalmente un desarrollo que se da en muchas empresas, que es un plan de prevención laboral de adicciones. Sintetizando un poco lo que dijimos, esto es como una pequeña ruta que se va siguiendo, un camino medio circular, pero bueno, es un camino. El primer punto clave es el compromiso de la empresa, ¿sí? O sea, concretamente el compromiso de la empresa que dice vamos adelante con este tema. En segundo lugar, la conformación del grupo motor, con participantes de distintas áreas de esa empresa. Formular una política y un programa, ¿sí? Con puntos claves que va a discutir ese grupo motor. Señalar objetivos de acuerdo a la mirada del grupo motor también y de la empresa. Establecer estrategias y etapas, ¿sí? Que va a marcar las expectativas de ese grupo motor. Establecer recursos económicos de personas, etcétera, para sostener las actividades que decimos que vamos a hacer. Establecer una difusión, generalmente por parte de comunicación interna de la empresa. Describir métodos y técnicas atentos a ese programa y a la política. Hacer un cronograma de acciones claras, que es una planificación de actividades que generalmente se hace a nivel anual, ¿sí? Concretamente. Y finalmente, una vez que vamos llegando a hacer todas estas actividades, realizar una evaluación y resultados, que es una auditoría de las distintas etapas y resultado de acuerdo a indicadores, ¿sí? Para hacer una devolución a la empresa de cómo fuimos haciendo este caminito y cómo ese plan de desarrollo lo fuimos llevando adelante de la mejor manera, ¿sí? Dentro de una lógica preventiva. Dicho esto que parece tan sencillo, lleva una planificación. Ese grupo motor, generalmente con algún especialista, va a diseñar esa política, ese programa, lo va a implementar y lo va a monitorear con estrategias y acciones preventivas acorde a esa empresa, articulando con todos los actores laborales y generalmente cuando decimos empresa que está en varios lugares, en todos sus activos, ¿sí? Esto así que uno lo dice rápidamente, esto es todo un caminito a desarrollar y no es tan sencillo como parece. Las razones para implementarlo es que el costo de un programa de prevención siempre es más rentable que todo lo que trae al rendimiento laboral deteriorado con accidentes, con ausentismo, el no hacer nada. Y el lugar de trabajo sí es un establecimiento muy importante y muy valioso para la educación sanitaria y para la prevención, ¿sí? O sea, esto es muy claro. Yo les traje como para que ustedes no dejen de verlo. Ustedes entran en este lugar que es una especie de manual que se llama Promoviendo Espacios Laborales Saludables, ¿sí? De la Secretaría de Drogas de la Nación, de CEDRONAR, ¿sí?
acá es el ejemplo de una página, pero digo, está muy claro, muy entendible y apoya mucho la temática de aquellos que dicen, bueno, miremos bien el tema de adicciones en el ámbito laboral. Entonces, el manual promoviendo espacios laborales saludables. En segundo lugar, no deberían dejar de mirar, también acá está la fuente, en la encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado de ENCOPRAC, donde ahí habla de las distintas sustancias, prácticas de cuidado, percepción de riesgos y demás, y es como lo más cercano, digamos, a cómo estamos en materia de consumo de las distintas sustancias y qué prácticas de cuidado y qué percepciones de riesgo debemos tener en cuenta, ¿sí? Aparte de la información de drogas y demás, ¿sí? Esta es alguna de la bibliografía consultada. Yo destaco mucho esto de promoviendo espacios laborales saludables, todas las, digamos, miradas que tiene el Observatorio Argentino de Drogas, todo lo de la COPREAD o lo que era el Ministerio de Trabajo con sus distintos materiales que ustedes los pueden ver y consultar por internet, lo de las recomendaciones prácticas de la OIT, y hay algunos manuales interesantes también, como el que hicimos con María Neudeva, y otros materiales también interesantes. Hay un manual que hicimos en su momento en UPCN, que creo que está en la página de UPCN. Ustedes ponen UPCN, que es la Unión Personal Civil de la Nación, y está el Manual de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral, y también hay un estudio de una amiga en común con María, es Alejandra Sassone, que se llama 20 años, algo así de 20 años de militancia y prevención de adicciones. Es un manual que lo interesante además tiene un estudio sobre 3.000 personas del ámbito público y que marca, sobre todo en el tema de adicciones, y que marca una visión general en el mundo de lo público. Así que bueno, dicho esto, ya para finalizar, quería comentarles que una de las miradas que seguimos con María de cerca es esto que son preocupaciones, que son tres. Una es la disminución de la percepción de riesgo en relación al consumo de drogas, es decir, cómo disminuyó esa percepción de riesgo, cómo aumentó o se incrementó la percepción de accesibilidad a las drogas. Hay kioscos en todos lados, nos guste o no. Y en tercer lugar, cómo está el aumento de daños y deterioros sobre la salud producido por el consumo de diferentes drogas hoy día. Por eso yo los destaco a cada uno de ustedes, porque el hecho de poner su tiempo para ir analizando, estudiando, hacer esta diplomatura, es lo necesario para construir una sociedad más justa y más humana, ¿sí? Enfrentar esta temática de la mejor manera. Y hay algo, nosotros hicimos un librito hace poco, eh, La salud mental en el ámbito laboral. Es un compendio en realidad de un montón de temas, pero hay un tema que yo les quería leer de uno de los autores, que tiene que ver con una mirada de reflexión, es decir, con una mirada también del psicoanálisis, donde dice que hay un discurso en general que considerar que la salud en los seres humanos tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es mostrar la política de un ideal asociado a la armonía, al equilibrio y a la paz social. Sin embargo, el síntoma, como aquello que estorba, que molesta, que impide
que las cosas de la vida humana anden por donde deberían andar, sería el ideal, pone de manifiesto una tensión ineludible y permanente entre el síntoma y la salud mental. En síntesis, desde la perspectiva psicoanalítica de corte freudiano, se puede afirmar que el síntoma es el responsable de romper la ilusión de un estado completo de bienestar. ¿Por qué les cuento esto? Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad a la que hay que enfrentar. Dice Freud, en pocas palabras, cuando habla de síntoma, postula el síntoma como un malestar que insiste, persiste y se resiste. Esto es muy antiguo, pero en cuanto al sufrimiento en el trabajo, hablamos de sufrimiento en el trabajo cuando hay malestar, cuando hay esto de la salud mental afectada. Es importante resaltar en las condiciones de trabajo que afectan significativamente la percepción de bienestar subjetivo y el reconocimiento de la labor realizada por parte de los otros significativos en el contexto de las relaciones laborales. Las funciones psicológicas que cumplen la realización de una actividad productiva en la estructura psíquica de ese sujeto trabajador se ven bastante alteradas o impedidas en los actuales contextos de trabajo, ya que los sistemas de producción capitalistas traen como principal efecto la fragmentación de la relación hombre-trabajo, derivada en múltiples síntomas de sufrimiento en el trabajo. Por eso, ese sufrimiento, el dolor psíquico, en las actuales condiciones de trabajo resulta ser para el sujeto más intolerable, más intenso y por lo tanto presenta una mayor dificultad para ser simbolizada por parte de ese sujeto que lo padece. En pocas palabras, el sufrimiento en el trabajo resulta ser una experiencia subjetiva singularmente vivenciada por el sujeto. Es decir, ¿por qué les cuento todo esto con toda la maldad que me caracteriza para hacerlos pensar un ratito? Vivimos en una situación en el ámbito laboral donde debemos, digamos, hacer distintas acciones y muchos esfuerzos. Lo que debería ser, lo que decimos eso de gestionar el bienestar y la salud mental, justamente es bajar esas tensiones para que nuestros compañeros de trabajo, el ámbito laboral, tenga aportes y reflexiones para una mejor calidad de vida de ese sujeto trabajador. Y esto es súper necesario, por eso la cultura preventiva en lo laboral. Por eso ese médico que ve a ese colaborador, pero que a su vez es compañero de trabajo, y ya está viendo cómo hacer para derivarlo a un tratamiento adecuado, etcétera, etcétera. Por eso la función de la medicina laboral es fundamental, la función de ese ámbito de salud ocupacional es muy importante y a su vez el aporte de lo que llamamos los significativos, los compañeros, los jefes, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, después de muchos años de experiencia y de aportes en lo que es prevención laboral de adicciones, hoy más que nunca deberemos seguir trabajando por esa cultura preventiva laboral, en el caso mío en adicciones, pero en el caso de cada uno en esa salud ocupacional significativa y permanente. Así que bueno, luego de esta pequeña, voy a ver si puedo cerrar esto, no sé cómo era que se Bueno, hacía. ahí está. Uy, algo hice. No, sacaste la presentación, ¿está bien? Ah, sí, presentación, ¿está bien? Sí, Ah, sí, sí. sí. Ah, Bueno, bueno, agradecerte porque la verdad que, bueno, es un máster de cómo podemos intervenir en el ámbito laboral. Me quería quedar con algo que yo que estoy más ahora
trabajando desde la atención clínica, ¿no? Desde una mirada más clínica y muchas veces, hoy hablábamos de, cuando Ernesto hablaba de la adicción, que un poco lo vimos en las clases anteriores y de qué iba, a mí me parece que me quedaba esta cosa de que la conducta adictiva muchas veces a mí me aparece que funciona casi como un intento de regular, ¿no? Eso que aparece como que se desborda, como algo incontrolable, ¿no? En el descontrol, ¿sí? La ilusión de control. La ilusión de control a través de la sustancia, de la comida, del juego, del celular, ¿no? Como eso como un objeto manipulable de alguna manera, ¿no? Cuantificable, que te da como una sensación de dominio en algún punto. Estaba pensando en esto, ¿no? De esto desde la mirada psicoanalítica, eso que se desborda en una falsa ilusión, ¿no? De alguna manera, de que controlo de alguna manera algo que se me presenta como incontrolable desde la salud mental. Que digo, es interesante pensarlo en esto, ¿no? Un poco la pérdida de control la pensamos como un intento de control fallido, de alguna manera que tiene el sujeto por esas cosas que lo atraviesan, que hablan más de una expresión del dolor psíquico, ¿no? Ya que trajiste este tema, porque en la clínica se ve mucho el escenario de las adicciones, de alguna manera, en una creencia de que con eso se controla algo que aparece desbordante de angustia, ¿no? En la salud mental. Pero, María, esto que decís es clarísimo. Hay una película con este actor fantástico, DiCaprio, Sí, que se llama El Lobo de Wall Street. Él claro, consumiendo cocaína y diciendo, vamos, ¿viste? En un mundo que es el mundo del dinero, de las mesas de dinero, toda una apuesta, pero que realmente yo tengo el poder con una línea de cocaína. claro. Ahí es donde digo, y al cuerpo como escenario, en lugar de procesar psíquicamente, de alguna manera, esto que vos hablabas también, ¿no? De la falta de simbolización de ese dolor psíquico, se pone el cuerpo en juego. Entonces ahí está el consumo, la compulsión, la repetición, todos estos rasgos, todas estas etapas que hemos visto en las clases anteriores y Ernesto también las trajo, pero me parece que ahí lo que se intenta es anclar de alguna manera lo que internamente no tiene una simbolización. Por eso digo, lo refiero como para imaginarnos qué se le pone en juego al sujeto en las adicciones, ¿no? Esto que trajiste vos del dolor psíquico y cómo a la clínica, por eso digo, el espacio laboral, como todos los espacios, es fundamental e importante en la fase preventiva, ¿sí? Y bueno, y justamente habilitar la palabra, ¿no? De esto que por ahí a veces se esconde o se tramita en silencio, ¿no? Como que el espacio laboral, al ponerlo, al darle visibilidad, hace que surja digamos, yo lo pensaba en términos de lo que a mí me llega, ¿no? Desde la mirada más clínica, más psicoanalítica, más de cómo intervenís para, ¿no? Poder sacar ese objeto manipulable la intención, digamos, de controlar algo que en realidad necesita ser simbolizado, ¿no? Y que no se logra, se Y lo distrae, que digamos, con la no se habla mucho es porque uno habla inclusive de las drogas como objetos que me permiten una serie de cosas, pero casi como yo hago esto como una cosa de fiesta, pero nadie está hablando de las consecuencias, Mm, de las consecuencias. Por eso digo que ante esta problemática, yo lo veo en el mundo laboral, muchos médicos laborales están haciendo que ya lo toman como algo natural, que es algo de su tarea, pero a veces que me gustaría sacarlos y ver lo que hicieron con tales personas. Yo siempre me acuerdo y reitero, un médico, vos lo conociste, María, eh, este hombre maravilloso, un gran profesional que fue el jefe médico de lo que antes era Dalmine Siderca, que después llegó a ser Tenaris.
el Eso. doctor Rubén Pereira. Rubén Pereira, cuando entró a trabajar en lo que era Dálmines y Derga, eh, le refieren de una persona alcohólica. Él lo va a ver y era una persona que trabajaba en un depósito. Hacía 10 años que trabajaba alcoholizado ahí. Rubén lo lleva a tratamiento, logra que deje de consumir y después él se transforma en un testimonio vivo donde él dice que en la parte de salud le salvó la vida, porque él iba a terminar abajo de un colectivo, según él, pero terminó haciendo un curso como ayudante terapéutico, etcétera, etcétera, y acompañaba a tratamiento a más de 20 compañeros con problemas de cocaína, de alcohol. Era su varita tutora porque hablaba en un mismo idioma y había vivido cosas similares. ¿Por qué digo esto? Porque muchos médicos laborales han hecho acciones espectaculares sacando personas de esta problemática que hoy pueden desempeñarse normalmente. Entonces, hay una tarea, muchas veces silenciosa y demás, que no es solamente detectar una patología, hacer una intervención, una operación y listo. No, ese médico laboral sacó una persona de un infierno. ¿Sí? Un infierno de vida. Entonces, es muy loable y todo lo que se trabaje en esta temática es una acción difícil, dura. Nunca hablamos de lo duro, de las recaídas, de muchas problemáticas, pero que hay que estar ahí con esa mano solidaria con una persona que sufre, ¿no? Así que, bueno. No sé si Bueno, hay tiempo de alguna pregunta o algo que a alguien le interese. Seguramente lo vamos a defraudar, pero bueno, estamos. no, sos tan claro que no, ¿viste? No, No. está todo muteado, no pueden preguntar nada. No porque se desmutean, se desmutean. Acá Marcela sí está levantando la manito. Desmuteate Ah, perfecto. y pregunta a Marcela. No, es un aplauso, un aplauso. Ah, es un aplauso, ¿viste? Yo no entiendo los símbolos de la tecnología todavía. Buah, ya voy a llegar. Capaz que en la número. Ah, a Marcela, la conozco, a Marcela de Coca-Cola de allá de... ¡Ah, qué lindo encuentro! Hola, Ernesto. Una gran médica Excelente laboral. todo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Ernesto. Un gusto escucharte. Igualmente, un gusto muy grande. Bueno, te Gracias. agradecemos, le agradecemos a todos los chicos, te agradecemos un montón siempre tu sabiduría y entender que el ámbito laboral tiene una importancia enorme. Yo creo que la importancia más grande también es que es una gran red de alguna manera y cuando todos los elementos de esa red, ¿sí? Entre autoridades, los médicos, los compañeros, el sindicato, ¿no? En ese espacio que se pasan a veces más horas en el trabajo que con nuestros seres queridos o con la familia, me parece fundamental esta intervención, ¿no? Poder empezar a decir, bueno, hablar, porque hablar ayuda, y que de alguna manera cuando esto está institucionalizado, no aparece, digamos, como un fantasma de perder el trabajo, sino como una red de contención y de posibilidad de reinserción cuando el problema está. No tengo que como que seguir haciendo este intento de control fallido, sino por ahí poder poner en palabras y empezar a simbolizar qué es lo que los psicoanalistas que trabajamos un poco con los casos clínicos vemos que es lo que no se puede decir, ¿sí? Eso Hoy, no más que dicho. nada, es un tema clave. Hoy es un tema clave. Sí, exactamente. Hablar sobre todo, poder simbolizar, poder poner en palabras lo que se actúa. Así que, bueno, me parece agradecerte. La vez que viene igual vamos Una a ver. pregunta puede ser. Ah, sí, sí, por supuesto. Todas, sí. ¿Quién es, Sí, Daniel? mira, yo, Daniel, sí, mira, yo tengo una problemática en el hospital Mm, eh, que pude ver médicos y, bueno, casi todo el personal con problemas de adicciones, por ejemplo, los médicos al fentanilo
Y bueno, cuando vos vas y querés encarar esa problemática, es como que hacen oídos sordos, ¿viste? No, tratan de decir, no, no, no digamos nada de esto, tapémoslo, y me parece que eso está mal. Ujú. Está mal porque no estamos ayudando en ningún punto a esa persona a que pueda salir de esa adicción, más siendo un médico de terapia en este caso. Sí, es terrible. Claro. Y, y se tapa mucho. Sí. ¿Y cómo hacer para poder no destapar, sino que todo el mundo se entere, sino que, o sea, ya de por sí todo el mundo lo sabe, no es que es algo que lo hace a escondida, pero cómo poder hacer para ayudar a esa persona, ¿no? Para poder encaminarlo hacia un tratamiento. No digo que seamos los superhéroes de poder sacarlo de la adicción, pero sí a llevarlo a que tome conciencia, a poder hacer un tratamiento para poder, nada, ayudarlo. Ujú. Bueno, esto, Daniel, tiene que ver con esa necesidad de tener una ley específica El ámbito de para el trabajo. ámbito laboral sobre el tema de Sí, adicciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en los ámbitos públicos, no sé si el hospital es público, pero digamos en ámbitos públicos, sí, el hospital es público, ambos no, hospitales. claro, cuando a menos que sea un desastre que ya no se pueda sostener, eh, termina, digamos, de alguna manera con una salida, entre comillas, aceptada por la institución y por la persona. Pero si no, en general se busca una jubilar anticipadamente. Bueno, hay toda una gama de cosas, pero lo que se necesitaría sería, sobre todo para el ámbito público, tener esa ley porque obligaría a dar tratamiento de la mejor manera posible a través de la obra social o la prepaga o lo que sea, para personas, sobre todo para profesionales. Igual te digo Ustedes algo, van a tener, Ernesto, no es un tema, no no, es un tema exclusivo del ámbito público. Yo fui gerente de recursos humanos de un sanatorio no, privado, también del hiper ámbito privado, reconocido, lógico. no lo voy a nombrar para no quemarlo, pero bueno. Pero Eh, sí, 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 sí. Pero ni hablar que para todos, pero yo, cirujanos que llegaban alcoholizados y que vos no podés cuestionar nada, ¿eh? tal Digo, cual. Claro, es eso un también, tema no que poder existe. cuestionar ni decir nada, porque también te ponen en un riesgo a vos en el laburo. Exactamente, exactamente. Por Tal eso cual. creo. Entonces te tenés que callar la boca y todo el mundo se calla la boca, pero el tipo sigue en esa adicción. Por eso digo, Bueno, no qué lo quiero hacer importante. propio del Estado. Me parece que en los ámbitos de salud particularmente eso existe. Sí. Primero es eso de la ley, necesaria ley para el ámbito laboral. Y en segundo lugar, no sé si ya tuvo clase el doctor Contartese. No, todavía no. Pero él tuvo experiencia en atención de médicos con problemáticas de consumo. Él Este, va a venir a hablar una clase de las adicciones sin sustancia, pero lo podemos explotar un poquito más. pero ahí Daniel le puede preguntar Claro. sobre la Sí. temática especial en los profesionales, ¿no? Claro, claro. Eh, Ese, sí, no, va a ser en octubre la clase, va a dar específicamente el tema de adicciones sin sustancia, pero vamos a hacerle extensivo este planteo. Bueno, él fue cuando empezamos a armar en el Hospital de Clínicas, el Centro de Prevención Laboral, quedó, digamos, como el psiquiatra activo de consulta, hasta que se armó bien el grupo motor que sigue sí, funcionando. sí, también colaboró en Suter en su Sí, sí, momento. sí, Claro, claro. como en el tema de abordajes, así que podemos hacer un mix en la clase que haga un poco del tema de abordajes y cómo. Bueno, hay un Me lo nombraste de trabajo, clínicas y volví a mis primeros años de enfermero. Claro, bueno, qué bueno, qué es bueno. que ahí armamos esto y bueno, y también cuestionaba, interpelaba, viste que hay cierto como orden jerárquico en Claro, en la medicina, donde hay claro, algunos que claro. son intocables, hagan lo que hagan, y no pasa en el Estado, pasa en En las todos lados. de salud, sí, esto
a mí que me tocó trabajar en el Estado y me tocó trabajar en la privada, en organizaciones, instituciones de salud, 100%. Y te diría que Bueno, es yo incuestionable. tuve la oportunidad, María, de estar en Colombia en una jornada y estuve con una destacadísima profesional, una médica española, Carmen Otero, es de doble apellido, no me acuerdo el segundo apellido, pero Carmen Otero trabaja en lo que sería no es municipio, allá es como el municipio de Madrid. Tiene otro nombre, pero es el municipio de Madrid y ella hizo un programa para médicos con problemas de adicciones que a lo mejor Daniel, si pone Carmen Otero, Madrid, tratamiento para médicos, ahí tiene un trabajo científico. Es como una Me clase fui, aparte, ¿viste? La población. claro, Sí, Bueno, sí, yo Carmen tengo Otero. mi lucha con los psiquiatras, no Pepe, obviamente, ¿no? Con los psiquiatras que hipermedican, o sea, porque terminan generando a veces esta cuestión de la rapidez, ¿viste? De claro, la rapidez y nadie después transita el dolor. no, nadie transita el dolor y tapa justamente con la medicación ese Claro. transitar del dolor. Y después se acostumbra a la medicación y dice, ah, no, pero si no tomo esto no estoy bien. Y capaz que le están dando una aspirina, Pero hay muchos un, psiquiatras un esponsoriados por placebo. laboratorios, mi amor, y ahí está Claro, el poder. Por eso se nos va a ir claro. de las manos este debate, porque ya Sí, me voy a yo poner, solamente para aportar de esto, hay un librito que ustedes pueden bajar de internet, yo hincho con los libritos, se llama La medicalización de la vida cotidiana. Es del Observatorio de Drogas de Argentina, de Cedronar. Te ponen eso y le baja este librito que es muy interesante, son varios autores y es muy complejo de entender estas realidades y más complejo va a ser ahora con la inteligencia artificial donde yo percibo un síntoma, lo escribo y antes de ir al médico digo qué medicaciones considero, o sea, ya voy como con un pre antes de llegar al médico, que es el que me tiene que atender. O sea, han cambiado tanto las cosas Sí, sí, que de estamos en un hecho, momento raro. de hecho, antes era porque mi amiga tomó esto, entonces yo también lo Claro. tomo por las dudas. no, bueno, Y eso cuando resulta en que las terminó siendo cualquier organizaciones de cosa. salud, el microtráfico, así lo llamo yo, de Sí, medicación, con un libertinaje ya cuestionable también. sí, sí, Por eso sí, es insisto terrible. que todos los ámbitos, o sea, yo cuando demos escuela para familias, que digo en esas edades tempranas, ¿no? Que se debería trabajar justamente con las habilidades para adquirir en lo más temprano de la vida. Trabajamos fortaleciendo los factores de protección, identificando factores de riesgo que probablemente después, obviamente, el ámbito laboral llega, pero ya llega, digamos, en otro momento, ¿no? Cuando ya la persona está en una edad adulta, insertada en el ámbito laboral. Por eso digo que es tan importante la socialización y trabajar con estos temas desde la familia y desde el nivel inicial, ¿no? Como se trabajan los cuadernillos de lectoescritura. Yo soy maestra jardinera antes de ser psicóloga, y creo que esa conexión, digamos, de la educación, como ese ambiente de socialización, aun cuando falla la familia, vieron que lo hablábamos en una de las clases, es fundamental. O sea, en eso el campo preventivo, digamos, va a preparar para que frente a cómo está instalada la oferta, el consumo, ¿no? Esta cosa de la disponibilidad que hay, poder saber decir no, ¿no? Que es un tema que lo podemos trabajar en la corta edad. Así que digo, bueno, todos los ámbitos sirven, es imprescindible, obviamente, para mí fortalecer mucho en la educación inicial, en el nivel inicial, obviamente. Tal cual. Y los padres para trabajar con los hijos, Mm, hijos chiquitos y hoy las nuevas adolescencias, ¿no?
muchas veces, a veces inmanejables según los propios padres. Eso es todo un tema, es todo un tema. Sí, Sí. sí, Lo vamos a ver un poco en Escuela para Familias, ahí ciertos eso es tips, ¿no? muy De la positivo. comunicación, que es importante para poder trabajar en el inicio, ¿sí? Más preventivo que cuando ya tenemos que apagar incendios. ¿Mm? Tal cual. Bueno, chicos, Bueno, ha Ernesto, sido un gusto. Ha sido un gracias, gracias, gusto. gracias. Siempre es un placer, siempre es un placer. Y a ustedes, chicos, bueno, gracias, pues se han quedado algunos. eh, Excelente clase. Gracias. Bueno, Bueno, ya hasta saben luego. cómo es Muchísimas todo. Les gracias a mando todos. la presentación de PowerPoint, les subo la clase de YouTube. Nos vemos la semana que viene. Ahí está. Chao, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Ernesto. Chao, Bueno, chao, chicos. Hasta Gracias luego. a Chao, todos. Gracias. chao. Chao, Ernest. Chao, gracias. chao, nos vemos. Después te mando Hablamos. lo que hablamos, claro, que le hice una corrección, agregué para la parte más institucional, viste, esto del management, Perfecto. y te lo paso para que me digas a ver qué te parece. Y si querés que en la propuesta te ponga ahí, junto para la parte, digamos, de prevención de adicciones, Elenita, vos, Gastón y yo. Excelente. El jueves lo voy Bien. a ver, vamos a ver. Bueno, qué sé yo, me parece interesante y es lindo. Hay que hacer así ahora. Claro, y sobre todo como un proyecto nuevo, que me parece que nos da una energía, ¿viste? De renovación. Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Bueno, Ernest, Un abrazo. mil gracias. Hablamos. Chao, Hablamos. chicos. Dale. Buenas noches.